Quédate hasta el final porque la historia que estás a punto de escuchar va a tocar uno de los lugares más profundos de tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba tan fuera de control que ya no reconocías a la persona en la que te habías convertido? ¿Alguna vez cargaste algo tan oscuro, tan pesado, tan tuyo, que pensaste que nadie podría entenderlo y mucho menos liberarte de ello? ¿Alguna vez te preguntaste si había alguien capaz de mirarte, verte completamente, con todo lo que eres y todo lo que has sido, y seguir eligiendo acercarse? Si alguna vez estuviste en ese lugar, la historia de hoy es exactamente para ti. Porque hoy vamos a hablar de una mujer que cargó una oscuridad que el Evangelio describe con palabras que no dejan lugar a la imaginación. Una mujer que vivió años atrapada en algo que ella sola no podía soltar. Una mujer que la sociedad de su tiempo había etiquetado, catalogado y descartado. Y esa mujer se convirtió en la primera persona en anunciar al mundo la noticia más importante de toda la historia. No Pedro, no Juan, no ninguno de los 12 apóstoles. Ella. Su nombre era María Magdalena. Y su historia es una de las más hermosas, más incomprendidas y más poderosas de todo el Nuevo Testamento. En los próximos 35 minutos vamos a conocer a María Magdalena de una manera que quizás nunca la habías conocido. Vamos a separar lo que la Biblia realmente dice sobre ella de todo lo que la tradición, la cultura y los siglos han añadido o distorsionado. Porque hay pocas figuras del Nuevo Testamento más malentendidas que ella. Vamos a ver quién era antes de encontrar a Jesús. ¿Qué significaba realmente lo que Lucas dice sobre los 7 demonios? ¿Cómo cambió su vida después de ese encuentro? ¿Y por qué eligió quedarse cerca de Jesús hasta el final cuando muchos otros se fueron? Vamos a estar con ella al pie de la cruz. Vamos a acompañarla en la oscuridad del sábado cuando todo parecía perdido. Y vamos a estar ahí en el jardín del domingo por la mañana cuando escuchó su nombre y lo reconoció todo. Y al final de este vídeo quiero que tengas algo concreto en el corazón. Porque la historia de María Magdalena no es solo historia antigua. Es el retrato de lo que Dios hace con cualquier vida que se abre a su gracia, sin importar de dónde viene ni qué carga. Es tu historia también, si tú lo permites. Comencemos. Antes de hablar de quién era María Magdalena, necesito decirte algo que es importante para entender todo lo demás. Durante siglos, María Magdalena fue identificada en la imaginación popular como una prostituta. Esa imagen se instaló tan profundamente en la cultura que para muchas personas es simplemente un hecho asumido. Pero la verdad es que la Biblia en ningún lugar dice eso. En ningún versículo. En ningún evangelio. Lo que la Biblia sí dice sobre ella aparece en Lucas 8:2, que la describe como una de las mujeres que seguían a Jesús, y añade estas palabras, de la cual habían salido 7 demonios. Eso es todo lo que el texto bíblico nos dice sobre su pasado. 7 demonios. Y esa descripción, aunque breve, dice algo profundo sobre la condición de la que fue liberada. No sobre su moralidad específica. Sobre su tormento interior. Sobre algo que la tenía atrapada completamente. En el mundo del primer siglo, la posesión demoníaca o la opresión espiritual severa podía manifestarse de múltiples maneras. Enfermedad. Tormento mental. Comportamientos que la persona no podía controlar. Una oscuridad interior que era real y que era externa al mismo tiempo. El número 7 en la Biblia frecuentemente indica totalidad o completitud. 7 demonios no es un detalle menor. Es una manera de decir que la condición de María era severa, total, abarcadora. Que no era un problema pequeño ni una dificultad menor. Era algo que la tenía completamente bajo su dominio. Y necesitamos detenernos a imaginar lo que eso significaba en términos humanos. María vivía en Magdala, una ciudad a la orilla del mar de Galilea, famosa por su industria pesquera y por ser un centro comercial activo. Era una ciudad real, con personas reales, con vida social y económica. Y María vivía ahí cargando algo que nadie más podía ver completamente pero que todos podían sentir. Ese tipo de oscuridad que hace que las personas a tu alrededor se alejen sin saber exactamente por qué. Que hace que te miren diferente. Que hace que te veas a ti mismo de una manera que duele. No sabemos si tenía familia. No sabemos si tenía trabajo. No sabemos los detalles concretos de su vida cotidiana antes de Jesús. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió cuando Jesús llegó a su vida. Y ese encuentro lo cambió todo. El Evangelio no nos da los detalles específicos del momento exacto en que Jesús liberó a María Magdalena.
No hay una escena narrada paso a paso como la de otros encuentros en los evangelios. Pero lo que sí nos dice es el resultado. Lucas 8 nos cuenta que mientras Jesús viajaba por ciudades y aldeas proclamando el reino de Dios, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y la primera en esa lista es María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Habían salido. Pasado. Ya no estaban. Lo que había tenido a María completamente bajo su dominio ya no estaba. Lo que la había atrapado, lo que la había definido, lo que la había marcado ante los ojos de todos los que la conocían, había salido. Y lo que quedó en su lugar fue algo que el texto muestra claramente. María siguió a Jesús. No solo ese día, no solo esa semana. Siguió a Jesús desde ese momento en Galilea hasta Jerusalén. Siguió a Jesús hasta el pie de la cruz. Siguió buscando a Jesús hasta el jardín del domingo por la mañana. La gratitud que viene de haber sido liberado de algo que te tenía completamente atrapado produce un tipo de lealtad que no se compra ni se finge. Es la lealtad de alguien que sabe exactamente de dónde venía y exactamente a quién le debe lo que ahora es. María sabía. Y eso explicaba todo. Pero hay algo más sobre María que el texto nos revela y que habla de quién era como persona más allá de su liberación. Lucas 8 menciona algo que a menudo se pasa por alto en las lecturas rápidas del texto. Además de los 12, Jesús era acompañado por estas mujeres. Y el texto dice que ellas le servían de sus bienes. Eso significa que María Magdalena, junto con otras mujeres como Juana la esposa de Chuza que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras, contribuían económicamente al ministerio de Jesús y sus discípulos. María Magdalena tenía recursos. No era una mujer sin medios. Tenía algo que dar, y lo dio. Y esa generosidad no fue un acto único, sino un estilo de vida a lo largo de los años que siguió a Jesús. Hay algo importante en ese detalle, porque nos muestra a una María que no era simplemente una beneficiaria pasiva del ministerio de Jesús. Era una participante activa, alguien que contribuía, que servía, que ponía lo que tenía al servicio de algo más grande que ella misma. La liberación que experimentó no la convirtió en alguien que simplemente recibía. La convirtió en alguien que daba. Eso es lo que hace la gracia genuina en una persona. No la hace dependiente. La hace generosa. No la deja mirando hacia adentro perpetuamente. La orienta hacia afuera, hacia los demás, hacia el servicio. Y durante los años que siguió a Jesús por toda Galilea y luego hasta Jerusalén, María fue exactamente eso. Una presencia fiel, generosa y constante. Pero la prueba más grande de esa fidelidad todavía no había llegado. Llegó el viernes de la crucifixión. Los 12 apóstoles, con la excepción de Juan, habían huido. El miedo había podido más que la lealtad en ese momento crítico. Era comprensible, era humano, pero era un hecho. Y sin embargo, los 4 evangelios coinciden en algo. Había mujeres al pie de la cruz. Mateo 27, 56 las menciona. Marcos 3 y 40 las menciona. Juan 7 y 25 las menciona. Y en todas esas listas, el nombre que aparece primero, o entre los primeros, es el de María Magdalena. Estuvo ahí. Estuvo ahí cuando clavaron a Jesús en la cruz. Estuvo ahí durante las horas de agonía. Estuvo ahí cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló. Estuvo ahí cuando Jesús dijo consumado es y entregó el Espíritu. No huyó. No se escondió. No calculó el peligro y decidió que era demasiado arriesgado estar cerca de alguien condenado como criminal por Roma. Se quedó. ¿Puedes imaginar lo que fue eso? Estar de pie mirando como la persona que te había liberado, que había transformado tu vida completamente, que era la razón de que siguieras de pie, moría de la manera más cruel y humillante posible. No había palabras para ese dolor. No hay palabras ahora para describir ese dolor. Pero María se quedó. Porque hay un tipo de amor que no calcula el costo, que no evalúa si es conveniente quedarse o irse, que simplemente permanece porque no puede hacer otra cosa. Ese era el amor de María hacia Jesús. Y era el eco directo del amor de Jesús hacia ella que la había liberado cuando nadie más podía. Y luego vino el sábado. El sábado fue el día más largo de la historia. Jesús había sido bajado de la cruz al atardecer del viernes, justo antes de que comenzara el Sabbat judío, cuando la ley prohibía hacer trabajo de ningún tipo.
Fue envuelto rápidamente y colocado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, un hombre rico que era seguidor secreto de Jesús. Y luego llegó el silencio del sábado. Lucas 11:55 nos dice que las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, incluyendo a María, siguieron al cuerpo y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Y regresaron y prepararon especias aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo. Y descansaron el sábado según el mandamiento. Prepararon especias. Ese detalle dice mucho. Porque preparar especias para ungir un cuerpo era el trabajo del duelo. Era el trabajo de alguien que había aceptado que la persona amada había muerto y que lo que quedaba era honrar ese cuerpo con el cuidado que merecía. No estaban esperando una resurrección. Estaban llorando una muerte. Y luego esperaron todo el sábado. Ese día entero de silencio obligatorio, sin poder ir al sepulcro, sin poder hacer nada, solo esperando que llegara el domingo para completar lo que habían preparado. Ese sábado es uno de los espacios más oscuros de toda la historia bíblica. Un día entero donde todo lo que habían esperado parecía muerto y enterrado. Donde la pregunta que flotaba en el aire era ¿para qué había sido todo esto? María pasó ese sábado en ese silencio, con las especias preparadas y el corazón roto. Pero el domingo estaba llegando. Muy de mañana, cuando todavía era oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Eso es lo primero que dice el Evangelio de Juan sobre ese domingo. Muy de mañana, cuando todavía era oscuro. María no esperó a que saliera el sol. No esperó a que fuera una hora razonable para salir. Fue mientras todavía era de noche porque el amor que la movía no podía esperar más. Y cuando llegó, encontró que la piedra había sido removida. No se detuvo a investigar. Corrió de regreso a donde estaban Pedro y Juan y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Entraron, vieron las vendas en el suelo, el sudario doblado aparte. Y el texto dice que vieron y creyeron. Pero luego se fueron a sus casas. María se quedó. Eso es extraordinario. Pedro y Juan vieron el sepulcro vacío y se fueron. María se quedó fuera del sepulcro llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Nota eso. Mi Señor. No el Señor. Mi Señor. Personal. Íntimo. La relación que había definido su vida completa estaba contenida en esas dos palabras. Y entonces se volvió. Y vio a alguien de pie. Y no supo que era Jesús. Pensó que era el hortelano, el cuidador del jardín. Y le preguntó: «Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré». Hay algo profundamente hermoso y profundamente humano en ese momento. María estaba tan consumida por el dolor, tan enfocada en encontrar el cuerpo de Jesús para ungirlo y honrarlo, que no reconoció a Jesús resucitado de pie frente a ella. Y entonces Jesús hizo algo. Dijo su nombre. María. Un solo nombre. Su nombre. La misma voz que la había liberado años atrás en Magdala. La misma voz que había pronunciado su nombre entonces con el mismo amor con que lo pronunciaba ahora. Y María se volvió y dijo: «Rabbuni», que significa maestro. Juan 8:16. Una sola palabra. La respuesta de una persona que reconoce en una fracción de segundo todo lo que pensaba que había perdido para siempre. Necesito pausar aquí y hablar contigo sobre algo que es importante para que esta historia te hable directamente. Lucas 8:2 dice que de María habían salido 7 demonios. Ya hablamos de que eso no significa que era una prostituta, que esa es una confusión histórica sin base bíblica. Pero quiero profundizar en lo que sí significa. La opresión espiritual severa, ese tipo de oscuridad que el texto describe, en el mundo bíblico era la imagen del tormento más profundo que una persona podía experimentar. Era algo externo que tenía poder sobre lo interno. Algo que la persona no podía simplemente decidir soltar porque sus propias fuerzas no eran suficientes. Y eso tiene una resonancia con algo que muchas personas viven hoy aunque no lo describan con ese lenguaje. Hay personas que cargan con algo que no eligieron cargar. Una historia de abuso que les dejó heridas que no saben cómo sanar. Una adicción que empezó como una decisión y se convirtió en una cadena.
Un patrón de pensamiento destructivo que se repite aunque conscientemente sepan que no les conviene. Un miedo que paraliza aunque no tenga una causa racional clara. Ese tipo de carga, esa oscuridad que se siente más grande que la propia capacidad de manejarla, eso es lo que representan los 7 demonios de María. Y lo que Jesús hizo con María es lo mismo que puede hacer con eso. No minimizarlo. No ignorarlo. No decirte que simplemente te esfuerces más o tengas más fe, sino librarte de ello completamente. Hacer salir lo que tiene autoridad sobre ti y reemplazarlo con algo que transforma tu vida desde adentro. Eso fue lo que Jesús hizo con María. Y ese mismo Jesús sigue siendo el mismo hoy. Hay algo sobre la fidelidad de María que necesita ser entendido en su contexto correcto. María no siguió a Jesús por obligación. No lo siguió porque sentía que debía algo. Lo siguió porque la gratitud genuina de alguien que ha sido liberado de algo insoportable produce un amor que no necesita razones externas para mantenerse. Los discípulos que huyeron la noche del arresto de Jesús no eran malos hombres. Eran hombres cuya fe todavía estaba mezclada con expectativas que no se cumplieron. Esperaban un Mesías que triunfara de cierta manera. Y cuando vieron que las cosas iban en una dirección completamente diferente, el miedo pudo más. María no tenía esas expectativas de la misma manera. Lo que ella tenía era algo más simple y más profundo. Tenía el recuerdo vivido de cómo era su vida antes y de cómo era después de encontrar a Jesús. Tenía la certeza interior de que lo que él había hecho en ella era real. Y ese recuerdo, esa certeza, era suficiente para mantenerla de pie al pie de la cruz cuando todo lo demás se derrumbaba. La gratitud verdadera no se evaporar cuando las circunstancias se complican. Al contrario, en los momentos difíciles es cuando más se nota quién ama por lo que recibe y quién ama por lo que es. María amaba a Jesús por lo que él era. Y eso era inamovible. Quiero hablar contigo sobre ese sábado. Ese día de silencio entre la muerte del viernes y la resurrección del domingo. Porque ese sábado no es solo un evento histórico. Es una experiencia que todos conocemos en alguna forma. Es el tiempo entre cuando algo que amabas o esperabas murió y cuando todavía no ha llegado la resolución. Es el espacio entre el diagnóstico y el resultado del tratamiento. Entre la pérdida y la recuperación. Entre la oración y la respuesta. Entre el final de algo y el comienzo de lo siguiente. El sábado es el tiempo donde no hay claridad. Donde lo que fue ya no es y lo que será todavía no se ve. Donde las especias están preparadas y el corazón está roto y lo único que puedes hacer es esperar. María pasó ese sábado. Y lo que hizo con él dice mucho. Preparó las especias. Descansó según el mandamiento. No se rebeló contra el proceso. No salió a buscar respuestas que no podían llegar todavía. Esperó. Hay una fe que actúa en el sábado. No la fe que ve el milagro y lo celebra, sino la fe que prepara las especias aunque no sepa todavía si habrá algo que celebrar. La fe que descansa aunque el corazón esté roto. La fe que espera el domingo aunque todo indique que el viernes fue el final. Esa es la fe de María en el sábado. Y es quizás la forma más valiente de fe que existe. Si estás en tu propio sábado ahora mismo, si estás en ese espacio entre lo que murió y lo que todavía no ha llegado, la historia de María tiene algo que decirte. El domingo estaba llegando aunque ella no lo supiera. Y también está llegando para ti. Quiero que pensemos juntos en ese momento en el jardín cuando Jesús dijo el nombre de María. María no reconoció a Jesús resucitado cuando lo vio. Pensó que era el hortelano. Estaba tan consumida por el dolor, tan enfocada en encontrar el cuerpo, que no podía ver con claridad lo que tenía frente a ella. Eso también es profundamente humano. A veces el dolor ciega. A veces la expectativa de encontrar algo de cierta manera nos impide reconocer cuando lo estamos encontrando de otra. Pero luego Jesús dijo su nombre. Y todo cambió en un instante. No le dijo, soy yo, Jesús resucitado. No le dio una explicación teológica. No le mostró las marcas de los clavos primero. Solo dijo su nombre. Y ella lo reconoció. Eso habla de una relación de intimidad real. Cuando alguien pronuncia tu nombre de una manera específica, con un tono específico, con un amor específico, lo reconoces aunque no estés esperando escucharlo. Es algo que va más allá del sonido. Es algo que entra directo al corazón.
María reconoció su nombre en la voz de Jesús porque había escuchado esa voz pronunciar su nombre antes. En el momento en que fue liberada. En los años de caminar juntos. En cada conversación, en cada enseñanza, en cada momento compartido. Y el mismo Jesús que conocía el nombre de María y lo pronunció con amor en el jardín, también conoce tu nombre. No como un dato en una lista, sino con esa misma intimidad. Con esa misma precisión que toca el lugar exacto donde necesita ser tocado. El Dios que llama a las estrellas por su nombre también te conoce a ti por el tuyo. Hay un detalle en la historia de la resurrección que es extraordinario y que a menudo no recibe la atención que merece. Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena. No a Pedro. No a Juan. No a los apóstoles reunidos en el aposento alto. A María. Y luego le dio una instrucción. Ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María fue enviada a anunciar la resurrección a los apóstoles. Fue el primer mensajero de la noticia más importante de toda la historia humana. En el mundo del primer siglo, el testimonio de una mujer tenía muy poco peso legal o social. En muchos contextos no era considerado válido. Y sin embargo, Jesús eligió a una mujer, a María Magdalena específicamente, para ser la primera en anunciar que había resucitado. Eso no fue accidental. Fue deliberado. Fue una declaración sobre el valor que Jesús daba a María. Sobre el lugar que ella ocupaba en su corazón y en su ministerio. La mujer que había sido liberada de 7 demonios. La mujer que la tradición había juzgado y catalogado sin base bíblica. La mujer que se quedó cuando los apóstoles huyeron. La mujer que fue al sepulcro mientras todavía era de noche. Esa mujer fue elegida como la primera testigo de la resurrección. Y su testimonio, María fue y dio las nuevas a los discípulos diciendo «He visto al Señor», es una de las frases más poderosas de todo el Nuevo Testamento. He visto al Señor. No, escuché un rumor. No, encontré el sepulcro vacío. He visto al Señor. Ese fue el primer anuncio de la resurrección. Y lo hizo María Magdalena. Los evangelios no nos dicen qué pasó con María Magdalena después de la resurrección. No hay cartas escritas por ella en el Nuevo Testamento. No hay registros de viajes misioneros ni de iglesias fundadas. Pero hay algo que sí sabemos con certeza y que es el legado más poderoso que podría dejar. Estuvo presente en los momentos más importantes. Estuvo al pie de la cruz cuando el mundo como lo conocían se derrumbó. Estuvo en el jardín cuando todo fue restaurado. Y estuvo en el medio, en ese sábado de silencio, preparando las especias con el tipo de fe que no necesita certeza para seguir actuando. Su historia se ha contado durante 2000 años. En iglesias, en catedrales, en pinturas, en libros, en sermones, en conversaciones. La mujer de la que salieron 7 demonios. La primera testigo de la resurrección. La que escuchó su nombre y lo reconoció todo. Y ese legado no viene de lo que logró en términos humanos. Viene de la calidad de su presencia. De su fidelidad cuando la fidelidad tenía un precio real. De su amor que no calculaba el costo. Hay personas cuyo mayor legado no es lo que construyeron sino donde estuvieron cuando importaba. María Magdalena es una de esas personas. Estuvo donde importaba. Cuando importaba. Y eso cambió todo. Quiero hablarte directamente ahora. La historia de María Magdalena es una historia sobre lo que Dios hace con lo que parece completamente perdido. 7 demonios. Una condición que la tenía completamente bajo su dominio. Una vida que desde afuera probablemente parecía sin salida. Y Jesús llegó y lo cambió todo. No parcialmente. No provisionalmente. Completamente. Y lo que siguió después de esa liberación fue una vida de una profundidad, una fidelidad y una significancia que nadie habría podido predecir mirando el punto de partida. Eso es exactamente lo que Dios hace. No te libera para dejarte en el mismo lugar. Te libera para enviarte a algo más grande de lo que podrías imaginar desde donde estás ahora. Hay una frase que María usó en el jardín esa mañana que quiero que te lleves. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mi Señor. Esa propiedad amorosa en las palabras. No el Señor en abstracto. Mi Señor. Esa es la relación que Dios quiere contigo. No que lo conozcas como un concepto teológico.
sino que puedas decir mi Señor con esa misma intimidad, con esa misma certeza de que hay una relación real, personal, transformadora entre tú y Él. Y esa relación comienza exactamente donde comenzó para María. En el momento en que reconoces que hay algo en tu vida de lo que tú solo no puedes librarte. Y en el momento en que te abres a que alguien más poderoso que tú intervenga. Jesús no le preguntó a María si merecía ser liberada. No revisó su historia antes de actuar. Solo actuó. Solo la liberó. Solo dijo su nombre. Y ella respondió con toda su vida. La pregunta que te deja la historia de María no es si Dios puede hacer algo contigo. La evidencia de que puede está en cada página de su historia. La pregunta es si estás dispuesto a quedarte cerca de Él como María se quedó. En los momentos buenos y en los momentos oscuros. En el jardín de la resurrección y en el pie de la cruz. En los domingos de celebración y en los sábados de silencio. Porque los que se quedan cerca son los que escuchan su nombre en el momento en que más lo necesitan. Si la historia de María Magdalena tocó algo en ti hoy, si hay algo en tu vida que llevas cargando pensando que está demasiado oscuro para que Dios lo toque, quiero pedirte que hagas una cosa ahora mismo. Cierra los ojos por un momento. Y escucha, no con los oídos físicos, sino con el corazón. Porque el mismo Jesús que pronunció el nombre de María en ese jardín también conoce el tuyo. Y lo sigue pronunciando. Dile esto con tu propio corazón. Señor, tú conoces lo que cargo. Tú sabes lo que me tiene atrapado. Y hoy elijo creer que lo que hiciste con María puedes hacerlo también conmigo. Libérame de lo que yo solo no puedo soltar. Y cuando lo hagas, quiero seguirte como ella te siguió. Con todo lo que soy y todo lo que tengo. Si este vídeo habló a tu corazón hoy, escribe en los comentarios he visto al Señor. No como una frase religiosa, como una declaración de alguien que está eligiendo creer que Dios es real en su vida, que está activo, que está presente, que ve lo que nadie más ve. Y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar hoy que no está demasiado perdido para ser encontrado. Que hay un Jesús que busca, que llama por nombre, que libera lo que nadie más puede liberar. Porque quizás la razón por la que llegaste a este vídeo hoy no fue solo para ti. Fue para que pudieras ser el instrumento que lleva esta historia a alguien que la necesita desesperadamente. Hasta la próxima. Y recuerda las palabras de María en el jardín, las palabras que resumen todo su recorrido desde Magdala hasta la resurrección. He visto al Señor. Eso es suficiente para cambiar todo.